bienvenidos y bienvenidas. Es para mí un privilegio celebrar los 50 años de IFAC, acompañada de personalidades reconocidas y admiradas en nuestro campo, compartiendo saberes y sentires en estos complejos momentos de vida del siglo XXI. Mi gratitud a María Elena Bautista, presidenta de IFAC, por honrarme con coordinar esta mesa, componentes tan admirados por mí. Gracias y felicidades, IFAC. Felicidades especiales a Ray, con gratitud y reconocimiento, como pionero de la terapia familiar en México y como fundador de nuestro Instituto en la Familia, querido maestro, colega y amigo. Y luego, si da un tiempo, tengo la oportunidad de poder compartir lo conmovida y las ideas que generan estos trabajos, partiendo con el de Janine. Harlene Anderson es una autora influyente, dinámica y muy solicitada como consultante de consultantes, cofundadora de la práctica dialógica colaborativa con un abordaje que nombra humano-céntrico de terapia en salud mental, que se ha extendido hacia negocios, educación, investigación y desarrollo comunitario como medios de comprensión e influencia en el cambio social y político. Harlene encarna su propia creencia en el aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, estimulando y desafiando a la gente a ser inquisitivos, creativos, auténticos y abiertos a las posibilidades siempre presentes de lo novedoso en los otros y en sí mismos. Su abordaje ha resultado efectivo al estimular soluciones efectivas de problemas, incrementando competencias y logrando resultados sostenibles en organizaciones, negocios, educación, investigación y también en la vida diaria de la gente. Sus contribuciones y premios son numerosos y nos va a deleitar con su trabajo sobre transformación en tiempos contemporáneos desafiantes, colaborando exitosamente. Gracias, Harlene, y bienvenida. Perdón, gracias Jackie, gracias a los colegas por la amable invitación. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy como parte de la celebración de este aniversario de IFAC. Todos deben de sentirse muy orgullosos y Janine, gracias por tus palabras tan conmovedoras. Y por las historias tan dramáticas sobre la complejidad de la transformación en la gente y sus vidas. Creo que cada situación, cada vida de cada individuo, aunque ante los ojos de alguien más pueda parecer algo pequeño, es tan serio como lo que representan los problemas y la vida de otras personas para ellos mismos. Estoy en Houston, Texas. Históricamente he sido terapista familiar desde hace décadas. Mis experiencias en capacitación fueron en psicología tradicional. A principios de los años 70 fui afortunada de tener un puesto en una escuela de medicina donde aprendí sobre la terapia familiar, cosa que no había escuchado antes. Había tanto vigor y tanto entusiasmo que yo me preguntaba, tal vez se trataba de un culto, y siempre he sido curiosa. Siempre me decían Nosy Rosy porque yo andaba metiendo la nariz por todas partes. Quería saber qué pasaba cuando alguien iba a una fiesta, cuando hablaban por teléfono, qué estaban diciendo. Yo quería saber qué era la terapia familiar. En toda mi capacitación como psicóloga o en mi trabajo temprano no había aprendido al respecto. Así pues, la primera reunión de esa capacitación había visto información y encontré algo que yo no sabía que estaba buscando. Se trata de una sorpresa milagrosa. Yo lo llamaría un golpe de suerte. Así, en ese momento, cuando estamos hablando a principios de los años 70, donde la terapia familiar en realidad era una teoría psicodinámica la que se empleaba, había la teoría del desarrollo y también teníamos ahí a la terapia familiar. Ahí es donde finalmente inicié. Con el paso de los años, mi marco de referencia conceptual y mi práctica continuamente ha estado emergiendo. He aprendido dos cosas en particular al escuchar las voces de los pacientes
escuchar a sus experiencias de la terapia, no nada más conmigo, sino con otros terapeutas, y qué tipo de consejería le dan a los terapeutas para que los terapeutas puedan hacer un mejor trabajo. Así aprendí que las voces de los pacientes eran súper importantes y mi práctica profesional se ha influido por lo que he aprendido de ellos. También, en segundo lugar, aprendí que tenemos que ser un practicante que reflexione, que demos un paso atrás y reflexionemos sobre qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, con qué propósito y también cómo nos pensamos a nosotros mismos, cómo nos concebimos y con los que trabajamos. Como dice Janine, nuestra historia siempre nos acompaña y siempre es parte de los ojos y oídos que vemos y escuchamos para aprender sobre las experiencias de nuestros pacientes. Mi práctica ha cambiado con el paso de los años, le he llamado diferentes cosas o le llamo una práctica dialógica colaborativa con un punto de vista filosófico. La razón por qué digo dialógica colaborativa es porque pienso en mi práctica como una práctica de atestiguar, haciendo algo con el otro, trabajar con el otro, trabajar al lado del otro, más que liderarlos desde el frente ni tampoco desde atrás, sino al lado. Y dialógico porque creo que como personas humanas estamos en conversación, en diálogo, dialógico, en diálogo con nosotros mismos. No voy a hablar ahora del marco de referencia conceptual, de las prácticas dialógicas colaborativas que tienen que ver con el concepto del conocimiento, el lenguaje y cómo sabemos y cómo usamos ese conocer. ¿Para qué propósito? Sin embargo, he descubierto que vivimos en un mundo muy complejo que rápidamente está cambiando y creo que siempre ha sido el caso. Y la terapia familiar se desarrolló en una época en la que había mucha energía, mucho entusiasmo. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, décadas atrás. Y lo que ha pasado, y particularmente en terapia familiar, incluyendo a personas como Carl y Janine, es que reconocemos que el mundo en el que vivimos está cambiando y lo que hacemos y cómo lo hacemos para la gente con la que trabajamos, también este trabajo necesita cambiar para mantenernos a la par de los desafíos contemporáneos que van de la mano de dicho cambio. Así pues, dicho en otras palabras, esto requiere que siempre tengamos formas frescas, formas alternativas de ver, escuchar y de aprender con los pacientes y que siempre tengamos una sensación de libertad para interactuar de una manera única y responder en formas que tengan congruencia, que encajen con la gente con la que estamos trabajando y las ocasiones que ellos dan. Janine lo ha ilustrado bellamente, cómo tiene la sensibilidad para trabajar al lado de sus pacientes y usar lo que le decían ellos y lo que ella aprendía de ellos. Y lo que podemos realmente adquirir de los pacientes es el recurso más rico en el área en la que nos encontramos. Si somos curiosos y los escuchamos, nos dicen lo que necesitamos escuchar. Desde mi perspectiva tengo este sesgo. No tenemos que tener preguntas preformadas o tipos de información preestablecidas para que queramos o tengamos que recabar de los pacientes. Siempre tenemos que ser personas que reflexionemos, que nos demos el tiempo para hacer una pausa, dar un paso atrás y pensar en qué estamos haciendo. Y lo más importante, no nada más cómo lo describimos, cómo se evalúa, sino cómo lo evalúa y cómo lo describe el paciente nuestro. Mi marco de referencia cambió con una influencia de un punto de vista filosófico, en donde yo empecé a pensar que lo que hacemos está informado por diferentes filosofías de la vida y para mí es importante tener la misma filosofía de mi mundo, de mi persona, mi filosofía
personal para tener congruencia y que encaje con estas perspectivas. O sea que no quiero pensar en mí mismo como alguien que se pone una camiseta de terapeuta. Es subjetivo hacerlo porque en las diferentes disciplinas tenemos con las décadas personas que cómo piensa la gente de nosotros, qué espera la gente de nosotros y cómo deben o no actuar en su trabajo con nosotros. Y esto es importante, que la gente se acerque a nosotros con una reputación que ya se nos ha colocado y que a lo mejor no habíamos tenido en ello ninguna influencia directa. Yo quiero comportarme, hablar de una forma que tal vez no encaje directamente con lo que las personas esperan. No quiero ser tan diferente porque tampoco quiero que la gente esté en shock. Y los pacientes creo son más expertos sobre su vida. No digo que no tenga yo experiencia en lo absoluto, porque creo que sí la tengo, sobre cómo estar con la gente y cómo involucrarme con ellos en conversaciones y cómo aprender de ellos. Cuando empiezo a conocer gente, creo que trato de hacer lo que doy en llamar un posicionamiento transicional. O sea, me quiero posicionar de una manera diferente de la manera en la que ellos tal vez esperen. Quiero que me experimenten como Jarlín, como un ser humano ordinario, al igual que yo también los considero a ellos. Incluso yo los considero, incluso seres humanos extraordinarios. Simplemente soy una persona adicional en sus vidas durante un momento muy breve, cuando nos ponemos a reflexionarlo. Creo que esto requiere humildad de nuestra parte para pensar en términos de qué podemos hacer cuando conocemos a alguien y luego, de un momento a otro, en la vida, eso es todo. Ese es todo el tiempo que pasamos con ellos, que tenemos con ellos. Por lo tanto, creo que requiere no nada más humildad de nuestra parte, sino respetar los parámetros y el contexto en el que trabajamos y qué es lo que podemos esperar de nosotros mismos y qué podemos esperar de la gente con la que trabajamos. Una vez más, no me canso de repetir y creo que las historias de Janine, de una manera singular, lo han ejemplificado muy vividamente. Si uno presta atención a la experiencia que contribuye el paciente, sus palabras, sus historias, sus relaciones de los pacientes, podemos aprender de ellos y con ellos y podemos ayudarles a utilizar la sabiduría que ellos traen para tener una vida más exitosa. Pienso en mí y en las personas como socios de conversación. Estamos involucrados unos con otros y siempre quiero intentar hacer lo que yo llamo formas de ser y de convertirnos en algo. Una forma de ser y convertirse en. No hay una sola forma, son formas múltiples, tenemos que ajustarnos. Una vez más, como Janine lo mencionó y también como Carol lo mencionará seguramente, tenemos que ajustarnos con la gente al lado de las que caminamos. No podemos hablar y comportarnos de la misma manera con todas las personas. Es mi sesgo. Creo que como socios conversacionales tenemos esta idea de cuestionar y explorar lo que sea importante para ellos. Yo no determino qué es la historia que deben de contar o qué es importante para ellos. Yo quiero que ellos me digan, ¿qué cree usted que es lo más importante que yo debo saber? ¿Qué quiere usted que yo sepa? Esto es lo que sé de la persona que lo mandó conmigo. Dice que tiene usted problemas con su hijo de 10 años para que vaya a la escuela, porque su hijo de 10 años no quiere ir a la escuela. Me gustaría, ¿qué quiere usted que yo sepa de usted y de su familia? Y cuando lleguemos a ese punto de la situación escolar con su hijo. Yo creo que no hay otra forma particular en la que la gente debe de contar una historia, de que debe decirse de una manera cronológica o de una manera occidental, en donde unos hechos son más importantes o relevantes que otros, sino que prestemos atención a las diferentes formas en las que las personas pueden ilustrar y contar sus propias historias, como la mujer. Elia, no sé si Janine, ¿cómo se llamaba? Seleccionó
los colores de papel que ella quería para sus historias. Ella seleccionó el color del plumón para que se escribiera y seleccionó el color del papel y del plumón para las cosas no tan positivas que quería que se tacharan. Y Janine pudo tener esta idea tan creativa de hacer el ritual de quemar que todos asociamos, sabemos que le llaman el ritual de quemar, como lo dice Janine, y poder mandar el papel verde con un poquito de las cenizas como prueba de que eso ya se ha ido. Bien, así pues, yo me considero a mí mismo y a mis pacientes que nos involucramos para poder compartir nuestras preguntas, que es importante para ellos. No importa qué crea yo que sea importante, pero yo quiero conocer tal detalle contra otro detalle. La gente finalmente nos dice qué es lo que necesitamos saber. Así pues, creo que al tratar de ser una persona más ordinaria en las conversaciones con mis pacientes y el reconocer y el respetar la experiencia que ellos traen a la mesa, de esta manera, con los años, tengo una relación colaborativa, como yo le he dado en llamar con los años, al respetar su ser únicos y singulares, la experiencia que ellos traen, y siempre estamos en camino, no nada más de tratar de entender sus experiencias y la historia que están contando, pero al contar la historia y al contar historias conjuntas, que yo participo con ellos, creo que ellos empiezan a comentar ligeramente una historia ligeramente diferente. Creo que como terapeutas creemos que el cambio tiene que ser radical, que uno tiene que poder encontrar un momento exótico de la conversación por la pregunta más importante que he formulado. Yo no creo que sea así. Ocasionalmente se puede dar, pero la mayor parte del tiempo los terapeutas tenemos una conversación ordinaria, involucrándonos con alguien más, hablando de lo que es importante para ellos y cómo podemos tener curiosidad y formular preguntas de forma que les ayude a expandir su historia y aclarar aquello que están diciendo. Ahora bien, algunos de ustedes habrán conocido mi trabajo y se asocia con lo que llaman la postura de no saber. El no saber no quiere decir que no sea que yo no crea que no sepa nada o que como terapeuta uno tenga que entrar y nada más meter su equipaje en un closet con todas las técnicas y herramientas y el aprendizaje previo. Eso es imposible, como lo dijo Janine también. Entra nuestro equipaje, nuestro bagaje con nosotros a la sala. Está siempre con nosotros. Lo dije, nuestros ojos y nuestros oídos que usamos para experimentar con el paciente. Creo que una postura de no saber es un concepto. Es una postura en la que tratamos de suspender la tentación de tener que categorizar a la gente o ponerle etiquetas a los nombres o nombrar a los problemas. Llamémoslo etiqueta, llamémoslo diagnóstico. También el evitar los juicios y sesgos de otras personas. De qué país vienen, qué idioma hablan, cómo se visten, qué ropa indígena tengan. Tenemos que ser muy, muy cautelosos para esta situación. También quiero ser cuidadosa para asumir la postura del experto. ¿Y qué hace usted cuando la gente viene con usted y ellos esperan que usted sea la experta y que le digan, dime qué voy a hacer? Vine a eso para que me diga qué hacer. A ese tipo de cuestionamientos contesto. No me meto a una descripción de realmente no creo que tenga la solución o la respuesta para tu problema. Nunca le digo eso a la persona. Pero lo que digo es, estoy aquí. Depende de la relación, depende de lo que ellos me traigan y de eso depende cómo responderé con el paciente. Quiero que la gente sepa que estoy aquí para estar tan sinceramente presente con ellos como sea posible y ayudarles de la mejor manera posible, y creo que somos socios. Usted tiene que ayudarme, paciente, si no estoy preguntando lo importante o si estoy preguntando o lo quiero llevar yo a usted por una trayectoria de su historia diferente. Así pues,
Estoy haciendo lo que yo llamo esta postura filosófica, ser público. Hay gente que le llama ser transparente. Tal vez esté equivocado, pero creo que Carl Rogers en la filopsicología hablaba por primera vez de la transparencia y algo que ya empezamos a hablar de la transparencia en la terapia familiar. Empecé a utilizar la palabra ser público. Y una vez cuando subí a un avión cruzando el Atlántico, yendo desde Texas hasta Noruega, en este avión sabemos que cuando tenemos estos largos vuelos, finalmente uno empieza a dormir, apagan la luz y el piloto dice, bueno, por favor, ya vean por la ventana, levanten la persiana, ya el sol está volviéndose público. Y yo me dije a mí mismo, sí, se está volviendo público el sol, se está mostrando, lo estoy viendo, yo puedo asumirlo y tomarlo como yo quiera. Creo que esto es importante para mí. Seguir pensando que no determinaré cómo otra persona interpreta mis palabras o mi vista o mi movimiento de las manos. Es imposible que yo pueda hacerlo, que yo guíe esa interpretación. Y esto es algo que es importante. No importa qué pensemos que estamos haciendo o por qué pensemos que lo estamos haciendo, la gente con la que yo he trabajado, he aprendido de ellos, siempre tienen su propia explicación interna y externa y descripción de lo que estamos haciendo. Así pues, yo lo considero como tener una transformación neutra, donde estamos mutuamente uno con otro cambiando. No nada más cambia, ojalá, el paciente, sino también yo estoy cambiando y puedo aprender de mi cambio. Y creo que el cambio en la terapia debe ser lo que yo llamo una sustentabilidad dinámica, algo que se crea en ese involucramiento, en ese compromiso entre terapeuta y paciente o doctor y paciente, que tiene cierta sustentabilidad. Tal vez no se sostiene por sí mismo como estaba en la sala de terapia, porque la vida no es así. La vida no puede sacarlo del consultorio y replicarlo de la misma manera exacta. Lo que hemos creado en la sala de terapia se creó en un ambiente artificial. Es real, porque estamos juntos ahí, haciendo algo en tiempo real, pero no es la vida real y nunca podemos estar en su vida real, de conocer a todos los personajes y tener acceso a todos los fantasmas que estaban en el salón de terapia con nosotros, como los fantasmas en la primera historia que nos platicó Janine. Los miembros de la familia se habían quedado atrás en México o se habían quedado en Afganistán, como estamos viendo ahora en Estados Unidos. Uno puede preguntar al respecto, pero nunca sabremos qué podrían decir sus voces. Solamente tenemos las voces de los parientes interpretados a través de la voz del paciente en la sala de terapia. En mi trabajo yo creo que hay mucha incertidumbre. Absolutamente resulta imposible poder predecir hacia dónde vamos a acabar y exactamente cómo llegaremos ahí. ¿Creo que tener una meta en terapia es importante? Claro que sí, pero lo que yo quiero es que mi meta sea una meta de proceso, generar un proceso conversacional y una relación con el paciente con el que trabajo, pero quiero prestar atención a su meta y recordar, con base en la experiencia, que las metas cambian con el paso del tiempo a medida que estamos con otra persona, hablando con otra persona. Así pues, he aprendido a través de la incertidumbre, he aprendido a estar bien con la ambigüedad, con que la gente esté en una situación que parezca ambigua. Pero también siempre me ha interesado cómo puedo continuar caminando al lado de otra persona y agradezco la oportunidad de haber caminado hoy al lado de ustedes el día de hoy. Aquí escucharé lo que diga Janine, Carl, Jackie y sus colegas y todo esto lo tomo conmigo y para ver cómo puedo encajar esto en lo que yo hago en mi trabajo. Mil gracias y creo que estamos justo a tiempo según mi reloj. Thank you very much, Harleen. And I'm not going to make any remarks right now so that I can
give the mic to Carl so he can share his ideas, which are de extremely plenaria, valuable. pero lo dejo allí. Es profesor Carl Tom en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Calgary, donde fundó el programa de terapia familiar en 1973, conocido en el campo de la terapia familiar por clarificar y elaborar nuevos desarrollos en teoría y práctica sistémica. Su abordaje es colaborativo, más que jerárquico, y enfatiza las conversaciones terapéuticas para deconstruir problemas y co-construir bienestar. Creo que en esta mesa se juntan las líneas de estos tres grandes ponentes. Ha publicado ampliamente en la literatura internacional en terapia familiar y recibió en 2006 el premio al logro del American Family Therapy Academy, el Lifetime Achievement Award. Carl Tom va a presentar sobre preguntas en la entrevista como intervenciones. Gracias, Carl. Bienvenido. Your microphone, Carl. Carl, we don't hear you. Okay, there we go. Now. Thank you very much for that. I appreciate the opportunity to join you today. Unfortunately, I scheduled another meeting right after this meeting, so I'm going to have to be rather quick with my presentation. And I'll just begin with my slides. I hope you can see them. So I'm going to share with you something that my students have mentioned they find most helpful in some of the work that I do with them. And some of you are very familiar with this work already. For those, I apologize, but nonetheless, it could be useful perhaps to review some of your ideas or thoughts about how we go about conducting interviews. Questions that we use in therapy can have many different effects. And I would submit that no question is innocent. Every question has some effect. And the most basic effect of a question that is asked by a therapist is to invite the client to release information that's clinically relevant. O proporcionar However, just información what que and es how a therapist pertinente. Sin embargo, cómo hace la pregunta puede tener un impacto sobre la relación que tiene el terapeuta y el cliente. Preguntas que podrían o ayudar a que hable más el cliente o al contrario, hacerlos que se cierren. Por ejemplo, en el caso de los niños, podemos acabar obligándolos a no querer platicar con nosotros. En contraste, cuando hacemos preguntas fáciles de contestar por los niños, permite que haya experiencias más exitosas y permite que podamos tener una relación más cercana. También hay algunas preguntas que se pueden hacer a algún pariente, pero no a todos los parientes, lo cual puede acabar fortaleciendo una voz y sutilmente debilitando otra voz. Por lo que durante mi presentación voy a hablar acerca de diferentes tipos de preguntas y cómo pueden influir los pensamientos, sentimientos y conductas de los clientes. Hay dos distintas maneras de hacer entrevistas y solamente quiero enfatizar las diferencias en los sistemas que podemos usar cuando trabajemos con nuestros clientes. Como tengo antecedentes en la medicina, la entrevista médica es muy distinta a la entrevista sistémica, que es lo que prefiero hacer ahorita. En la entrevista médica, el profesional trata de hacer preguntas que convergen a la causa de los síntomas. Si alguien llega con dolor, el médico va a preguntar dónde empezó el dolor, cuándo empezó, cómo fue evolucionando, etcétera. Está tratando de encontrar el origen de ese dolor. Mientras que las entrevistas sistémicas tratan de entender cómo es que el problema existe dentro de un contexto, tomando en cuenta la dinámica relacional que se está manejando. En las entrevistas médicas están tratando de verlo todo desde el punto de vista del experto, donde el médico es quien está observando al cliente o al paciente, mientras que las entrevistas sistémicas son mucho más colaborativas, en donde trabajamos de manera conjunta para explorar las posibilidades. La relación entre la evaluación y la intervención también es muy distinta. En la medicina hay una secuencia donde
el médico hace una entrevista, luego un estudio físico, hace análisis con laboratorios y llega a un diagnóstico. En el caso sistémico es un proceso simultáneo. Hacemos una pregunta, notamos la respuesta, evaluamos, luego hacemos otra declaración que podría ser interventiva y lo evaluamos, etcétera. Es una evaluación y intervención simultánea la que se está realizando. Y también en la medicina es completamente legítimo que un médico traumatice al cuerpo para tratar de eliminar la enfermedad. Por ejemplo, si estamos sujetos a una cirugía, nuestro cuerpo es afectado por la cirugía, pero lo aceptamos porque el objetivo es eliminar el tumor o la enfermedad. Mientras que en el trabajo sistémico, el proceso tendría que ser más bien terapéutico. Entonces tendría que haber una constancia para conectar los medios que se utilizan con los fines. También hay otro punto que quisiera mencionar. Cuando hablamos podemos hacer declaraciones o formular preguntas. En el caso de las declaraciones, yo estoy hablando acerca de mis ideas, mi cosmovisión, mientras que cuando hacemos preguntas tratamos de sacar más las ideas o la cosmovisión del cliente. Por eso, cuando estamos haciendo preguntas es muy distinto a cuando hacemos declaraciones porque estamos enfocándonos en la experiencia del cliente y su situación. Aunque la situación siempre es mucho más complicado que ello, porque a veces las preguntas pueden traslapar o bueno, más bien pueden incluir declaraciones o al revés. Tenemos también una responsabilidad en términos de las preguntas que hacemos y cómo las formulamos. La persona que hace la entrevista tiene mucho poder en el momento de estar haciendo las preguntas porque en primer lugar, tenemos expectativas culturales significativas en donde si alguien nos hace una pregunta, se espera que la otra persona debería de responder. Entonces, eso es algo que siempre está tras bambalinas. Aparte de eso, como profesionales, nos dan el privilegio a los clientes de poder formularles preguntas muy personales que a menudo los clientes no permitirían ni siquiera que sus mejores amigos les formulen. Y luego hay otro punto muy importante. Al formular los puntos específicos de la pregunta misma, la persona realizando la entrevista define el dominio de la respuesta legítima. Hacen preguntas más relativas, por ejemplo, a soluciones o excepciones, en lugar de enfocarse en el problema mismo. Y es posible que nosotros tengamos mucho cuidado en cuanto a las preguntas que formulemos para poder invitar a los clientes a que participen con nosotros en este proceso. Las preguntas pueden ser muy intimidatorias y opresivas o pueden ser muy afirmadoras que apoyan y que habilitan a las personas. Es a través del contenido de las preguntas que formulamos o a través del el momento en que lo formulamos la pregunta o la manera en que preguntamos y la velocidad con la que formulamos la pregunta que también nos afecta. Hice unas investigaciones hace varios años en donde estaba tratando de aclarar el efecto de las preguntas y la razón por la que hice la investigación era para tener más conciencia acerca de la existencia de diferentes tipos de preguntas y sus posibles efectos o probables efectos. También quería yo tener más opciones y habilidades para poder hacer un mejor proceso de entrevista. Y la manera de realizar mi investigación fue que revisé todas las entrevistas clínicas que había realizado. Y era importante porque podía yo verme en video para entender mis intenciones en el momento de estar haciendo una pregunta durante la entrevista. Entonces vi diferentes secuencias de interacción que tenía yo en donde preguntaba acerca de la familia y cómo estaban respondiendo, y al analizarlo todo y platicarlo con mis estudiantes y con colegas, vi que había dos ejes que me podían ayudar a distinguir las preguntas.
Y estas dimensiones eran el entender la intencionalidad de la persona realizando la entrevista para saber cuáles eran y el entender las suposiciones subyacentes. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de esos puntos, 2 puntos, para entender qué es lo que estamos tratando de analizar. Yo postulo que hay un continuo en la intención que tiene el entrevistador al hacer una pregunta. Del lado izquierdo tenemos la intención orientadora, en donde yo estoy tratando de orientarme a las experiencias o la situación del cliente, comparado con lo que está del otro lado, que es la intención de influencia, que está del lado derecho, en donde formula una pregunta para maximizar su influencia y que sea de utilidad y terapéutico para el cliente. Entonces, mis preguntas orientadoras pueden tener algún tipo de influencia, porque recuerden que ninguna pregunta es inocente, pero al mismo tiempo, si pienso en las preguntas influyentes que hago, tengo que entender qué tipo de respuesta podría tener. Quizá es mejor hacer mayor número de preguntas influyentes posibles para asegurarme que sean terapéuticos, porque quiero afectar el proceso y estar más cercano a este proceso de estar tener una relación más estrecha con el cliente. Puedo hacer preguntas orientadores como ¿cuáles son los puntos que más te preocupan o cuáles son tus principales esperanzas del lado de influencia? Para poder hablar un poquito más acerca del futuro, que creo que es preferible en comparación con lo que tenemos del lado izquierdo. Otra diferencia podría ser que podría estar preguntando con quién hablas cuando tienes pensamientos de suicidio o con quién podrías hablar si tienes pensamientos suicidas, en donde el cliente podría entender la posibilidad de hablar acerca de estos temas en su círculo. Otra pregunta orientadora podría ser, ¿están mejorando las cosas o peor o están empeorando? Y también podría preguntar, ¿qué tan listo estás para poder tratar de mejorar la situación? Estas son algunas de las diferencias sutiles entre el tipo de preguntas que podríamos formular y que están basados en nuestra intención. Del lado del eje vertical, de si estamos haciendo preguntas basadas en suposiciones lineares, que son más direccionales, enfocándose en el pasado y el futuro, o preguntas basadas en suposiciones circulares con un proceso invitacional del hoy y ahora, donde el pasado es parte del presente o también el futuro es parte del presente. Y la diferencia entre lo lineal y lo circular viene del trabajo hecho por Bateson en los pasos de la ecología de la mente, en donde habla acerca de que nuestra mente es más circular, con una dinámica más dinámica, con una dinámica más compleja, perdón. Digamos que recibimos una llamada de una madre que dice que quiere apoyo para ayudar a su hijo Johnny y le preguntan, ¿desde hace cuánto tiempo tiene Johnny este problema? Pero con esa pregunta estaríamos utilizando un sesgo pensando en el pasado y su influencia sobre el presente y el futuro. Pero si en lugar de eso le preguntáramos, ¿desde hace cuánto tiempo has tenido problemas con Johnny? Estamos hablando acerca de la relación que existe entre la persona que está haciendo la llamada y Johnny. De la misma manera, si hablamos más acerca del futuro, podríamos preguntar, ¿qué te preocupa que podría llegar a suceder con Johnny? Que podría ser un poquito más lineal comparado con la pregunta, ¿quién está más preocupado por lo que podría llegar a suceder? Si la madre está más preocupada de lo que podría suceder con Johnny, podría ser algo que nos ayude a entender la dinámica que está contribuyendo a las dificultades a las cuales se enfrenta Johnny. Si tenemos estos dos ejes y estos 4 cuadrantes, con las 4 categorías de preguntas, las preguntas lineares estarían basadas en las suposiciones lineares y luego también están las preguntas circulares con suposiciones circulares que también orientan en términos de que el terapeuta quiere entender.
Y el término preguntas circulares viene de Selvini Palazzoli y sus colegas. Las preguntas circulares están tratando de impulsar a la familia hacia algo que ellos consideran que podría ser de utilidad para ellos, para sus posibilidades del futuro, comparado con preguntas reflexivas que son influyentes, pero están basadas en suposiciones circulares. Y aquí el término reflexivo viene de Bernard Peace y Cronin, y son las 4 distintas categorías de preguntas que tienen diferentes efectos en el proceso de entrevistas. Y les voy a dar algunos ejemplos. Las preguntas lineares podían ser caracterizadas por preguntas como ¿qué fue lo que robó? O ¿por qué robó las galletas y no el dinero? Mientras que una pregunta circular podría ser ¿quién está más preocupado por el robo? Y cuando robó las galletas, ¿qué hizo usted? ¿Quién está más preocupado? Es distinto porque si una persona está más preocupada y la otra persona está menos preocupada, entendemos mejor la relación que existe entre ellos. Y en el caso de cuando tomó las galletas, ¿qué hiciste tú? Podría ser una pregunta de efecto conductual para ver si tú respondiste de esa manera para determinar cómo ibas a disciplinar a la persona y cómo podía afectar su conducta. Una pregunta estratégica podría ser ¿por qué no escondiste las galletas para que no las pudiera robar? En donde estamos tratando de obligar a la persona a considerar opciones que pudieran ser útiles, o podría ser una pregunta reflexiva. Si ustedes constantemente están conscientes de que él está esperando su turno para tener una galleta, ¿qué crees que podría llegar a ser? Que es otra manera de poder responder. Hablemos ahora acerca de las intenciones de estos 4 grupos de preguntas. Las preguntas lineares, son las que están basadas en la intención de generar una causa y efecto para entender al entrevistador, enfocarse en aclarar la secuencia de los eventos a lo largo del tiempo, mientras que en las preguntas circulares el objetivo es tratar de generar una comprensión contextual del entrevistador y enfocarse en la aclaración de lo que está sucediendo ahora y los patrones de la relación. Las preguntas estratégicas tienen la intención de influir a los clientes de manera correctiva para obligarlos hacia patrones de conducta más sanas. Y el objetivo es cerrar el espacio para que los clientes puedan seguir evaluando sus ideas problemáticas, entender sus patrones y presionar a los clientes para que puedan aceptar las ideas del entrevistador porque son más útiles y el tono puede ser más direccional y puede ser problemático. Las preguntas reflexivas el objetivo es invitar al cambio constructivo, enfocarse en un espacio abierto que podría tener significados alternativos que podrían ser de utilidad y tienden a movilizar de manera selectiva a los conocimientos y competencias previas del cliente, y aquí el tono es mucho más habilitador y respetuoso. Las intencionalidades más diferenciadas en los 4 cuadrantes están en el cuadrante lineal. El entrevistador tiene una posición de ser investigador, en donde están tratando de determinar quién hizo qué y por qué lo hicieron. Y eso es la disposición básica. Mientras que una pregunta circular tiene una intención exploratoria, en donde el entrevistador trata de entender la situación, o como un científico que está tratando de determinar la relación en base a distintas ideas, patrones, etcétera. Las preguntas estratégicas tienen una intención correctiva, en donde el entrevistador se convierte como en un maestro o un juez, diciéndole a las personas cómo deberían de proceder en sus vidas. Y las preguntas reflexivas son con una intención facilitadora, en donde el entrevistador trata de facilitar al cliente y es más bien como coach o entrenador tratando de ayudar al atleta a mejorar su desempeño. Entonces son diferentes intencionalidades. Es
útil también entender cuáles son los efectos de todas estas preguntas. Las preguntas lineares están basadas en una intención investigadora y tienden a tener un efecto conservador sobre los clientes. Los clientes van a contestar las preguntas, pero no van a cambiar. Las preguntas podrían llegar a verse como algo positivo para el cliente porque tratan de evaluar al cliente en base a sus experiencias pasadas, pero a veces tienen un efecto de juicio y tiene ese efecto tanto sobre el entrevistador y el cliente. En una entrevista psiquiátrica tradicional tendemos a enfocarnos en las preguntas lineares. En una buena entrevista hablamos acerca del historial de la persona, cuáles han sido sus traumatismos en el pasado, sus fallas en el pasado, pero esta persona podría tener problemas y reaccionar de una manera negativa. Y eso tiende a activar juicios por parte tanto del entrevistador y el cliente. Las preguntas circulares basadas en las intenciones exploratorias tienden a tener un efecto de construir una comprensión contextual, tanto para el entrevistador como para el cliente, y tiene un efecto más aceptador por tanto el entrevistador como al cliente, porque pueden entender la dinámica y la interacción que se prefiere en lugar de tener un juicio sobre alguien, y pueden también tener un efecto liberador, porque conforme los clientes empiezan a verse en ciertos patrones o interacciones circulares, empiezan a alejarse de la manera lineal de verse. Digamos que hay un patrón que se está dando en una relación de una pareja y usted les pregunta, cuando usted está buscando más conexión con su mujer, ¿qué es lo que ella hace? La persona podía verlo de manera lineal diciendo que ella lo está tratando de evitar, mientras que ella podía verlo como él está persiguiéndola y hostigándola y ella por eso se quiere distanciar. Entonces cada uno se ve de una manera lineal. Pero si hacemos las preguntas de efecto conductual y hacemos una dinámica circular, los dos se ven liberados de sus puntos de vista lineal y ven todo de una manera distinta. Las preguntas estratégicas están basadas en una intención correctiva y son limitantes en términos del efecto que tienen sobre el cliente. Podrían acabar confrontando al cliente o enfrentar al cliente, y la mayoría de las personas no quieren tener que ser enfrentados y se oponen a ellos, y por lo tanto se crea un proceso de oposición, y el entrevistador que tenía intenciones buenas quizá podría estar alejando cada vez más al cliente y acabar haciendo la entrevista muy tensa, lo cual es problemático. Las preguntas reflexivas basadas en una intención facilitadora tienden a construir más posibilidades, tienden a tener un efecto generativo sobre el cliente, y también lo interesante es que las preguntas reflexivas tienden a tener un efecto más creativo sobre el entrevistador, y les voy a explicar por qué se da esto. Si como entrevistador haces una pregunta para que un cliente considere ciertas posibilidades y por alguna razón el cliente no puede entrar en ese espacio, el entrevistador que está comprometido con las preguntas reflexivas tratará de hacer otro tipo de pregunta. Y si el cliente no entra ahí, pueden moverse a otro espacio donde sí podría entrar. Y al formular ese tipo de preguntas, el entrevistador se hace cada vez más creativo en su formulación de preguntas. Y eso es una manera muy positiva de realizar una entrevista. Hay dos paradigmas. En la parte superior estamos hablando de maneras más tradicionales, objetivistas o empíricas, en donde estamos trabajando con preguntas lineares y estratégicas, mientras que en la parte inferior del marco está basado en un paradigma sistémico o de construcción social, en donde se hacen preguntas circulares y reflexivas. Dado los efectos de todos estos tipos de preguntas, nos queda más claro que es importante tratar de alejarnos de las preguntas lineares y estratégicas, sino más bien hacer preguntas más sistémicas en nuestras entrevistas. Si pudiéramos acercarnos más a patrones de preguntas circulares o reflexivas, creo que eso nos ayudaría a
tener un proceso de entrevistas que los clientes podían ver como más colaborativos o más generativos de sus propias posibilidades. Rápidamente voy a subrayar algunas categorías que reflejan las preguntas circulares. Lamentablemente no tengo tiempo para entrar a los detalles. Son las preguntas de diferencias, las preguntas de efecto conductual, de percepción interpersonal, de efecto experiencial, de experiencias, experiencia de experiencia, perspectivas adicionales o triádicas, en donde podemos tener más competencias en la formulación de preguntas circulares. Y las preguntas circulares podrían utilizarse para desconstruir los problemas individuales en patrones interpersonales. Por ejemplo, si un niño se está portando mal y vemos que los padres lo están criticando y castigando por su conducta, y luego podríamos hacer preguntas para poder aclarar si la pregunta es más relacional o más centrado en el niño, y podemos hacer preguntando cuestiones como si se porta mal y causa muchos problemas, ¿qué haces tú? O cómo tratas de disciplinar a tu hijo y cómo es que él reacciona, para que entendamos la situación relacional, para poder ver qué se podía hacer al respecto. Las preguntas reflexivas incluyen las preguntas orientadas hacia el futuro, con una perspectiva de observador, de cambio del contexto no esperado, de sugerencias incluidas, comparaciones normativas, aclaradores de distinción, la introducción la hipótesis de preguntas de introducción y preguntas de interrupción de proceso. Y lo menciono en mi documento que fue publicado en 1997. Para darles ejemplos muy rápidos, digamos que pudiéramos ver este tipo de patrón entre los padres y el hijo. Podríamos imaginar que esta sería una posibilidad en donde los padres podrían tener empatía por la frustración del niño, y ahí sí el niño podría explicar por qué tiene esa confusión interna, que sería una dinámica muy distinta al otro patrón que les había mencionado, en donde los hijos critican al niño y el niño responde mal. ¿Cómo podríamos hacer preguntas reflexivas? Pues podríamos tratar de abrir un espacio a nuevas posibilidades, preguntándole a los padres, ¿cómo ves tú su experiencia de portarse de esa manera? Y digamos que él fuera a expresar sus experiencias internas. ¿Qué podría llegar a decir tu hijo? Así creamos un espacio más abierto para que los padres pudieran ver el patrón que se está dando en el niño. Pasemos ahora al tema de las preguntas de bifurcación, en donde estamos en los extremos. Las preguntas de bifurcaciones son un tipo de pregunta reflexiva que se presta muy bien a tener efectos empoderadores y pueden usarse para co-construir mayor conciencia de las alternativas, para que podamos entender que somos agentes activos y que podamos tomar decisiones en base a esas alternativas. El término bifurcación se refiere a que es una estructura de ramas en donde podemos tener varias opciones. El término bifurcación viene de Ilya Birkatin, quien es un filósofo belga que recibió el premio Nobel por su trabajo en la comprensión de los sistemas complejos. Y las preguntas de bifurcación pueden estar colocadas en el pasado, presente o el futuro. Si fuéramos, por ejemplo, a hablar acerca de una bifurcación en el pasado, estaríamos hablando de un punto en donde se tomó una decisión, en donde podrían o tomar la bifurcación hacia el fracaso o hacia el éxito, o una decisión presente en donde podía optar por o ser pasivo o tener más iniciativa, o en el futuro que podía orientarse hacia la limitación o las posibilidades. Y les voy a dar algunos ejemplos. Una pregunta de bifurcación del pasado podría ser, ¿le pegaste con una mano abierta o con un puño cerrado? Nunca le pegaría con un puño cerrado. ¿Y cómo fue que decidiste no pegarle con tu puño? Sería una manera de invitar a esa persona a que tomara más responsabilidad.
Una pregunta de bifurcación presente. ¿Cómo puedes saber si la ira es un amigo al ayudar y hacer que otros rindan cuentas por una práctica no justa, y cuando es un amigo que solo crea más conflicto y afecta tu relación? Y una bifurcación a futuro sería, si tú quisieras desarrollar una reputación por mayor honestidad y cometes un error, ¿no sería mejor que lo reconozcas abiertamente o te lo dejas para ti mismo? Aquí, si estamos buscando reputación y honestidad, aquí esperaríamos que fuera más honesto y que compartiera esto con otros. Algunos comentarios finales. Las preguntas pueden tener diferentes efectos, muchos diferentes efectos. Los clínicos tienen una gran responsabilidad, al igual que una gran oportunidad para decidir qué y cómo preguntar. Las preguntas reflexivas y circulares son útiles para ser generadores y potencialmente terapéuticas. Las secuencias cuidadosas de preguntas se pueden usar para deconstruir los problemas y co-construir bienestar y sanar. Espero que haya activado yo su curiosidad un poco en todos ustedes sobre las preguntas que ya están usando o podrán utilizar en su entrevista clínica. Gracias por la atención. Mil gracias, Dr. Tom. Thank you very much for this outstanding, brilliant presentation. Gracias, Janine. Gracias, Harleen. Gracias, Carl, por compartir desde una posición humilde y responsable y comprometida socialmente el magnífico trabajo que hacen y el aprendizaje que nos han dejado. Muchísimas gracias y felicidades y gracias por festejar con nosotros. Thank you so much.